Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Elgin Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 1:5. Los objetivos de este programa es responder estas tres preguntas. Primero, ¿qué dice el texto bíblico? Queremos traducir el texto bíblico de la manera más honesta posible, de la manera más científica posible, de manera que lleguemos al sentido original del texto bíblico. Queremos hacer una traducción literal del texto bíblico. Queremos extraer del texto bíblico la verdad desde un punto de vista de traducción. Entonces llegamos a la parte exegética. En segundo lugar, queremos responder a la pregunta ¿qué quiere decir el texto? Es decir, asumimos una posición hermenéutica de interpretación. Queremos traducir y queremos interpretar el texto bíblico. Queremos ver qué quiere decir el texto bíblico, qué nos quiso decir en aquel entonces. Para eso pues acudimos a las fuentes históricas y por supuesto a la misma gramática, al contexto del texto bíblico, para tratar de determinar qué quiere decir el texto bíblico. Y en tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? La teología cristiana es una teología vivencial. La teología cristiana no es una teología teórica de llenar mis conocimientos o llenarme de conocimientos, sino que la teología nos lleva a la vivencia. Jesús resumía todo en el amor, y si vemos al Jesús del Evangelio, vemos a un Jesús que está más interesado en que nosotros vivamos la palabra de Dios a que nosotros conozcamos cosas de la palabra de Dios. El conocimiento nos lleva a la vivencia de la palabra de Dios. Una teología que no lleve a la vivencia no es una teología cristiana. Puede ser teología de cualquier otra cosa, menos teología cristiana. Vamos antes de entrar ahí, yo quiero invitarlo para que, tengo en YouTube, el canal de YouTube tiene una cantidad enorme de temas en las listas, de videos que hemos grabado a través del tiempo, para que usted pueda pues también ingresar, explorar estos temas. Son muchos los videos que hemos grabado, bastantes. Entonces una invitación para que explore el YouTube. En Facebook tenemos un grupo que hemos hecho. El grupo se llama Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. El objetivo es ayudar a la iglesia cristiana, ayudar a los líderes a formarse correctamente. Entonces, en este grupo, si usted es teólogo, si usted tiene conocimientos de alguna disciplina, teología bíblica, pues yo lo insto para que usted también participe del mismo, ya sea exponiendo sus temas o ya sea aprendiendo también. Este grupo fue hecho para llevar material a los líderes cristianos, material que venimos grabando en YouTube. La forma más sencilla de ingresar a estos grupos pues es escribir en Google mi nombre. Cuando usted escribe en Google mi nombre, lo primero que le aparece es el canal de YouTube, donde usted puede ingresar y ver mis videos. También aparecen algunas otras páginas que tengo en internet. También quiero invitarlo para que usted sea parte de este proyecto. El diccionario Escava Digital, que es un diccionario, más que un diccionario, es una herramienta para traducir. Muy fácil, muy sencillo de usar, y nos da todas las palabras del Nuevo Testamento, nos da su categoría gramatical, nos da la situación gramatical de la palabra, las partes en todo el Nuevo Testamento donde aparece la palabra, la concordancia y el paradigma de cada palabra. Yo lo insto para que sea parte de este proyecto. Bien, vamos a iniciar con este análisis gramatical
Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Queremos de alguna manera motivar al liderazgo cristiano para buscar la formación, para leer libros, comprar libros, formarse, capacitarse. Si hay universidades cristianas donde enseñan teología, aprovechar estas universidades, aprovechar todo lo que sea formarse para llevar una formación, obviamente que no mate el fuego del espíritu que hay en los líderes cristianos recién convertidos, que no se mate ese fuego del espíritu, sino que más bien se complemente. Jesucristo formó a los apóstoles 3 años y medio, o 3 años y resto, no sabemos, y ellos iban con un fuego, el fuego del poder de Dios, y llevaban conocimiento con fuego de Dios, y eso es algo hermoso. Entonces, oponerse a la formación es muy peligroso. Aparte de eso, formarse evita que caigamos en grupos peligrosos, grupos heréticos que dicen doctrinas que están contra la Sagrada Escritura. Suscríbase a mi canal de YouTube, suscríbase a excavadigital.com, el diccionario de los exégetas, y ayúdanos a evangelizar compartiendo estos videos en tus redes sociales. La gente no quiere nada que ver con la palabra de Dios. El texto de hoy es hermoso, Mateo 1:5. Dice: mas Salmón engendró a Boaz, procedente de la Rahab. Mas Boaz engendró a Jobed, procedente de la Ruth. Mas Jobed engendró a Jesé. Interesante. La Reina Valera dice: Salmón engendró a Rahab, a Boaz, de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Salmón, dice la Jerusalén, engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Ese es el texto bíblico. Vamos a ingresar de una vez al interlineal y tratar de entender lo que nos dice. Bueno, desde un punto de vista gramatical, lleva la estructura parecida. Salmón de más Salmón, que viene a ser el sujeto de la oración. Genisen, engendró, viene a ser el verbo. A Boaz, y viene a ser el complemento directo. Procedente de la Rahab, ¿verdad? Pero la oración, esta es la parte que me interesa, ¿verdad? Que esto viene a ser el complemento directo, pero también en griego se le va a llamar aquí acusativo y aquí se le va a llamar nominativo, ¿verdad? Nominativo y acusativo. Ese mismo sistema, Boaz de, Salmón de, Jobed de, usted ve, más Boaz, más Salmón, más Obed, ese es el nominativo, ¿verdad? Nominativo de la oración. Luego se compone del verbo, genisen, el verbo, genisen, y luego se compone de una tercera parte del complemento directo, ton, Jobed, ton, Jesé, con el artículo ton, todos, lo que nos dice claramente que es un acusativo, es un caso acusativo, cada uno de ellos, es decir, que eso es el complemento directo, ¿verdad? Es el complemento directo del acusativo de la oración. En griego es facilísimo, ¿verdad?, determinar eso por artículos o también por las terminaciones, ¿verdad? Por las terminaciones. Pero como muchos de estos nombres no lo tienen, entonces es más fácil a través del artículo. Más o menos este es el texto. Parece que Salmón se llega a casar con Rahab. Y Rahab puede ser la prostituta que le ayudó en Jericó. Es interesante, aquí aparece ya la segunda mujer en la lista, y póngame atención, ya aquí aparece la segunda mujer, ¿verdad? En la lista, donde recuerde que la primera fue Tamar, que era una pagana, no era del pueblo de Dios, no era judía, ni era del pueblo de Dios, de ninguna de las tribus, no era ni siquiera de la patria donde venía Abraham, Isaac y Jacob, sino que era pagana, y de ella nace, de ella y de Judá, de los judíos, en otras palabras, el pueblo judío nace de la fusión de Judá con una pagana,
¿verdad? Obviamente hay más, ¿verdad? Pero eso es importante porque ese es el más importante. El más importante del que va a descender el Mesías es de Judá y Tamar, entre uno del pueblo de Dios con ellos. Eso es un mensaje que nos lanza el escritor. Aquí ahora viene y menciona a Rahab. Rahab es la prostituta, era de Jericó, no era del pueblo de Dios, no era israelita, era pagana, y sin embargo, aparentemente, Salmón se llega a casar. Salmón es uno también de la descendencia judía, y también se va a casar con una pagana, es decir, con Rahab, una prostituta que no es parte del pueblo de Dios y que se convierte con todo eso. Pueden leer Josué 2:1-21 y 6:22-25 para que vean el panorama completo de esta mujer, de Rahab, ¿verdad? Ese comentario. Ahorita vamos a hablar de Ruth, que es una moabita, también es otra que no es del pueblo de Dios, y Ruth se va a casar con y Obed, ¿verdad? Que Obed viene a ser el papá de Jesé, y Jesé va a ser el papá posteriormente, ¿verdad? Va a ser el papá de David, el rey David. Entonces, la abuela del rey David, o esa ascendencia, también viene de otra pagana. Es decir, esa fusión, uno del pueblo de Dios, de la ascendencia real, es casado con paganos. Bueno, Ruth tenía una buena fama. Sin embargo, Rahab no lo tenía, ¿verdad? Podríamos decir que tampoco Tamar del todo, pero las tres coinciden en que eran extranjeras. ¿Qué nos dice? Nos dice mucho, ¿verdad? Mateo va a enfatizar, o el libro que llamamos de Mateo va a enfatizar en el Jesús que viene por los pecadores. Es un énfasis muy, muy marcado aquí en la genealogía, que también tiene que ver mucho con todos los textos que se van a ir recogiendo de este libro. Bien, vamos a pasar aquí. Parece que Salmón llega a casarse con Rahab, ¿verdad? Mateo 1:5, que es que tenemos aquí. Rahab puede ser la prostituta, ya eso lo vimos. En la genealogía de Pérez o de Fares, en el libro de Ruth 4:18-22, leemos que Salmón engendró a Boz. Salmón engendra a Boz, que es el Boez, ¿verdad? El Boez de Mateo 1:5. Y Boez engendró a Obed. Boez engendra a Obed, a Obed, es decir, de ahí está claro. Y Obed engendró a Jesé. Obed engendró a Jesé. Hasta ahí vamos muy bien, ¿verdad? Con las genealogías de acuerdo al Antiguo Testamento, sin saltarse ninguna de las generaciones. En la genealogía de Primera de Crónicas se dice que Salmá, es decir, Salmón, engendró a Boz. En otra parte de la Biblia, Primera de Crónicas 2:11, Boz engendró a Obed, ¿verdad? Como está aquí, y Obed engendró a Jesé, que es Entonces también se corresponde. Lucas afirma, Lucas 3, que Boz es hijo de Salá, ¿verdad? Boz es hijo de Salá, no de Salmón, sino de Salá, evitando a Salmón, esposo de la prostituta y extranjera Rahab. Entonces, en la genealogía de Lucas, pongan mucha atención, Lucas se salta a Salmón, ¿verdad? ¿Por qué se lo salta? Bueno, curiosamente se saltó alguien que fue esposo de una extranjera, de una prostituta, y se lo salta. Vean que las genealogías no eran científicas, en ese caso podríamos decir que eran morales, o más aún eran religiosas, eran teológicas, no tenían un fin de transmitir una verdad, sino de defender una religión, una creencia,
la creencia de los judíos. Entonces, eso es interesantísimo, que usted tiene que tomarlo en cuenta. Bien, vamos a empezar con el texto. Dice el texto y vamos a analizarlo. Recordemos que hay 3 oraciones: Salmón de Génesis, Boaz y Tis Rahab. Eso es una oración que ya la vimos y ahorita hace un momentito la vimos en el análisis. Mas Boaz engendró a Jobed, procedente de la Ruth. Mateo dice en las dos, una procedente de la Rahab, procedente de la Ruth, y la anterior era procedente de la Tamar. ¿Ve? 3 mujeres extranjeras metidas en la línea donde van a ser el Mesías, el Salvador Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, la parte de Jesús que viene de esta línea, es una línea que se ha mezclado con extranjeros. Mas Jobed engendró a Jesé. Son 3 oraciones, ¿verdad? Esta es la primera oración, esta es la segunda oración y esta es la tercera oración. Todas llevan la misma estructura. Aquí comienza con más Salmón, Salmón de más Salmón, ¿verdad? Ese Salmón lo escribimos para analizarlo en un diccionario que nos va a decir que es un sustantivo masculino singular nominativo que viene de Salmón. Entonces este es el paradigma Salmón y en todos es igual. Es decir, que hay que determinar por el contexto, en este caso por el análisis sintáctico, preguntándole a Génesis quién ejecuta la acción de engendrar. Salmón engendró. ¿Quién engendró? Salmón. Ese es el nominativo. Entonces, ¿quién engendró? Con eso nos damos cuenta de esta función. ¿Quién engendró? Salmón, ¿verdad? Salmón, es decir, que es nominativo. Es nominativo. Ahí está. Nominativo. Esa es la función de caso. Nominativo. También vemos otro, igual Boaz de, igual, ¿verdad? Se le pregunta al verbo quién engendra, Boaz. Y en la tercera oración, Jobed de, quién engendra, Jobed. Ahí nos damos cuenta por el análisis sintáctico, el análisis gramatical, ¿verdad? Hablemos más bien de análisis gramatical. Cuando le preguntamos al verbo quién ejecuta la acción verbal, y ahí nos damos cuenta quién es el nominativo de la oración. Mas Salmón engendró, correcto. Pasamos a la otra página y tenemos el verbo egenisen. Si lo buscamos en un diccionario es un verbo, ¿verdad? Si lo buscamos por ejemplo acá en el diccionario, entonces vamos a buscarlo en el diccionario. Egenisen, vamos a acercarlo para que usted lo vea bien. Ahí lo escribí y aquí aparece egenisen. Y egenisen es un verbo, ¿verdad? Engendrar, el verbo es un verbo. Entonces escribimos en la primera línea categoría gramatical, es un verbo. La situación gramatical, aoristo, indicativo, activo, tercera singular, ¿verdad? Aoristo, vamos a ver aquí para que se me componga esto. Aoristo, indicativo, aoristo, espere para que se me componga. Aquí está, aoristo, indicativo, activo, tercera singular. Luego tenemos que viene de llenao. Entonces, con la tercera característica, la voz activa y el paradigma, buscamos el paradigma activo de llenao. Este es el paradigma activo de llenao, que lo traducimos por engendrar. Esta forma, egenisen, la encuentro en el aoristo, indicativo, tercera singular. Aoristo, indicativo, tercera singular, que es yo engendré, tú engendraste, él engendró. Entonces se traduce engendró tanto aquí, como aquí, como aquí. Egenisen, viene en 3 partes, ¿verdad? Engendró. Porque es un aoristo. El aoristo se traduce de esa manera. Engendré.
Entonces, y como es tercera persona, él engendró. Engendró. Pasamos la página. Bueno, es importante tal vez ver que este texto aparece en solo estos textos bíblicos de Mateo, Lucas y Hechos. Pasamos la página y encontramos tomboys. Tomboys. Tomboys, aquí va a terminar la oración. Tomboys. Tomboys lo escribimos con su respectivo artículo en el cuadro de análisis gramatical. Y tenemos que es el artículo de este sustantivo. Tom es el artículo de boys. Entonces, si yo busco en el diccionario boys, me va a decir que es un sustantivo masculino. Entonces preparo la estructura masculina para escribir todas los casos que hay de boys. Este es el paradigma, boys, o la declinación, que vamos a traducir como boys. Y aquí están todos los casos diferentes. No hay plurales. Curiosamente todos se escriben igual, como tenemos la mayoría de nombres. Yo voy a decir que es un singular acusativo. Bueno, singular es obvio porque no hay plurales. Y acusativo. Bueno, ¿por qué digo que es acusativo? Bueno, hay muchas formas de saberlo. Una es por el artículo tomboes, que significa que es que es un acusativo. Alboes se traduce alboes. La otra forma es preguntándole al verbo: ¿a quién engendra Salmón? A Boez. Ese sería el complemento directo. Pasamos y nos vamos ex. Ex es una preposición con genitivo que significa procedente de, nació de. Entonces procedente de, y luego viene Tisrahab. Tisrahab. Tisrahab o Tisrakab, la escribimos en el cuadro. Tisrahab, aquí la tenemos. Yo busco, es el artículo femenino con su respectivo sustantivo. Artículo con su respectivo sustantivo, nada más que es femenino. Yo lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo femenino. Rahab es femenino. Entonces, escribo la estructura femenina, que es esta en rosado, todos los artículos masculinos y femeninos. Perdón, es singulares y plurales, número. Y dice que el paradigma es Rahab. Rahab. Aquí está Rahab, que vamos a traducir como Rahab o Rakab. Y vea que en todos también es igual. Es decir, que hay que distinguir la función de acuerdo al contexto de la oración. Rahab, no en todos los casos es así de complicado. En nosotros va a ser muy fácil. Yo sé que es un genitivo porque está el artículo tis. Es este artículo tis. Quiere decir que la que se está usando es esta. Es un femenino singular genitivo. ¿Verdad? Genitivo. De la Rahab. Es el genitivo, es una especie posesivo de la Rakab o de la Rahab. Note que el artículo, ¿verdad?, es igual, está en femenino singular genitivo. Corresponde el sustantivo con el artículo en género, número y caso. ¿Verdad? Rahab, ahí está clarito. Pasamos de página y comienza la otra oración. Ahí termina la primera oración. Vamos con la otra oración y comienza con Boez de. Boez de. Entonces, escribo Boez. Bueno, de es una conjunción pospositiva, ¿verdad? Que se traduce antes. Más se traduce como más. Es una conjunción coordinada continuativa, es decir, continúa la oración. Más Boez, lo busco en el diccionario, me dice es un sustantivo masculino. Preparo la estructura masculina para albergar al paradigma Boez, ¿verdad? El paradigma Boez o declinación, Boez es que vamos a traducir como Boez. En todos los casos es igual, ¿verdad?
Por lo tanto, hay que discriminar por el contexto de la oración, preguntándole al verbo quién ejecuta la acción. La ejecuta Boaz, es decir, que ese es el sujeto. Entonces, la ejecuta Boaz, que sería nominativo. El que ejecuta la acción es nominativo, ¿verdad? Boaz es nominativo, como está aquí, masculino singular, nominativo, ¿lo ves? ¿Verdad? Y nominativo es singular porque está en la parte del singular, no en el plural. Más Boaz. Pasamos la página y encontramos ahora otra vez el verbo, el Jennisen, que ya lo analizamos anteriormente. Es igual, el Jennisen, lo escribimos en la tabla. Me va a decir que es un aoristo indicativo activo tercera singular que viene de llenado. Tengo que traer el paradigma activo de llenado. Paradigma activo de llenado, que voy a traducir como engendrar. Y la forma la encuentro en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo indicativo tercera singular. ¿Ve? Y yo engendré, tú engendraste, se le engendró, ¿verdad? En todas se va a traducir engendró, donde aparece Jennisen. Muy importante el verbo, a veces es lo primero que se traduce en una oración para poder identificar el resto de funciones de la oración. Entonces estamos con esta, voy de ya, Jennisen ya, y falta Ton y Obed. Ton y Obed. Ton y Obed lo escribimos. Ton y Obed es un sustantivo con su respectivo artículo, ¿verdad? Ton y Obed es el sustantivo con su artículo. Como todas las oraciones, ¿verdad? Esto va a terminar aquí. Obed lo busco en el diccionario, me dice es un sustantivo, la categoría gramatical es sustantivo, es un masculino, por lo tanto preparo la estructura masculina con sus respectivos artículos para albergar el paradigma. El paradigma es Yoved mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las funciones se escriben igual. Yoved, ¿verdad? Entonces tenemos que Yoved se escribe igual en todo. Les dije, en todas las funciones se va a escribir igual. Pero sabemos por el artículo Ton Yoved que es acusativo. Entonces esto me ayuda a saber que es acusativo. Entonces Ton Yoved es acusativo al Yoved. Pero también hay otra forma, es preguntándole al verbo ¿quién ejecuta la acción? Boaz. Ese es el nominativo. ¿A quién engendra Boaz? A Yoved. Ese es el complemento directo o el acusativo. ¿Ven? Esas son dos formas de saberlo. Pasamos, dice Ton Yoved. Bueno, aquí se nos coló esto. Tis ex, que es procedente de, es una preposición con genitivo, procedente de, dice, estamos hablando de quién procede vos, procedente de, y luego dice tisrut, procedente de tisrut. Viene el artículo y el sustantivo. Con solo ver el artículo sé que es femenino. Entonces lo busco en el diccionario, voy a buscar root, me dice que es un sustantivo femenino. Entonces ponemos la estructura femenina con todos los artículos femeninos, que ya debe sabérselos usted de memoria. Y el paradigma es root. Busco el paradigma root. Aquí lo tenemos, root. Y este paradigma me dice que es igual en todos los casos. ¿Lo ve? Es exactamente igual. Luego tenemos que root, ¿verdad? Root trae un artículo, el artículo tis. Eso me indica que esa root es genitivo, ¿verdad? Genitivo. Entonces quiere decir que es esta root, ¿verdad? Con el artículo con su respectivo sustantivo. Genitivo femenino, singular, genitivo, como está aquí. Tanto el sustantivo como el artículo se corresponden en género, número y caso. Es decir, son exactamente iguales. Es un artículo femenino, ¿verdad? Tis.
no hay duda porque no es ni masculino ni neutro, entonces está fácil de determinar. Entonces dice de la Ruth, o de Ruth, ¿verdad? Porque nosotros no usamos los artículos en los nombres. Pasamos la página y entonces tenemos de la Ruth, ¿verdad? Empezamos con la tercera oración. Llovet de. Entonces, ese llovet aparece sin artículo, ¿verdad? Pero es muy fácil saber qué función tiene. Es decir, si es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Porque yo le pregunto al verbo, a Jenison, engendró, ¿quién engendra? Y el que está engendrando, ¿quién es? Llovet. Entonces Llovet es sujeto de la oración. Significa que Llovet es nominativo, ¿verdad? Porque este es el sujeto de la oración, nominativo. Y significa que es masculino singular nominativo. Me faltó decir que si yo busco en el diccionario me va a decir que es un sustantivo masculino, que hay que preparar la estructura masculina. Y bueno, ya aquí yo lo he puesto singular nominativo, que el paradigma era Llovet y que en todos los casos se escribía igual. ¿Ve? Pero muy fácil determinarlo si usted le hace la pregunta al verbo, ¿quién ejecuta la acción verbal? Y ahí tenemos el nominativo más Llovet. Recordemos que de es una conjunción pospositiva, digamos esta conjunción pospositiva, coordinada continuativa, que se traduce como pospositiva, significa que aunque va ahí se traduce antes, más Llovet, más Llovet. Vamos a la segunda parte, que es el verbo. Estamos en la tercera oración, más Llovet, Jenison. Jenison lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario y me dice es un verbo aoristo, indicativo, activo, tercera singular. Esta característica activo, muy interesante, que el paradigma es llenado. Entonces necesito buscar el paradigma activo de llenado, porque hay paradigma pasivo y paradigma medio. Y engendrar se va a traducir. Y la forma la encuentro en el aoristo indicativo tercera singular. El tiempo aoristo, modo indicativo, tercera singular. Y aquí está el Jenison, que se traduce engendró. Yo engendré, tú engendraste, se le engendró. Engendró. Igual que en los otros casos, ¿verdad? Igual que las otras dos oraciones. Engendró. ¿Estamos claritos? Engendró. Pasamos de página y luego aparece ton gc. Es el artículo con su respectivo sustantivo. Ton gc. Con este. Entonces tenemos que gc y ton, ¿verdad? El artículo y su sustantivo. Si yo busco en el diccionario gc me va a decir que es un sustantivo masculino. Escribo la estructura masculina con todos los artículos singulares y plurales. Que el paradigma es GC. Este es el paradigma GC. Aquí lo tenemos, GC. Y que se escribe igual, el paradigma se escribe igual en todas las funciones o casos. Es la misma. Hay que determinar por el contexto. Bueno, esto es muy sencillo porque a ton GC le acompaña el artículo ton. Entonces ese ton solamente aparece aquí. Significa que es el acusativo. Al GC. ¿Ve? Porque ahí aparece con eso. A veces no aparece el artículo. Entonces hay que determinarlo preguntándole al verbo, Jenison, ¿a quién engendró Llovet? A GC. Ese es el complemento directo, ¿verdad? A veces existe un complemento circunstancial, que ya no le pregunto a quién engendró, sino, por ejemplo, de dónde es, a dónde viene, etcétera, dependiendo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, ahorita mucho sale el complemento directo del acusativo. Y eso se va a traducir al GC. Fácil. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de Mateo 1:5. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 1:6.